Hermanos, gusto en saludarlos. El grupo de liturgia comparte las lecturas del segundo domingo de Cuaresma, del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: no descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Siempre confiaré en el Señor. Aún abrumado de desgracias, siempre confíe en Dios. A los que el Señor es penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo que está en Jerusalén. Siempre confiaré en el Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? Él que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo.
En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Hagamos una reflexión de la primera lectura. Dios le puso una prueba a Abraham. Esta narración es la historia de un creyente que descubre a través de un camino impracticablemente del silencio divino la promesa de una salvación plena. Y en la segunda lectura, San Pablo, en su carta a los Romanos, retoma idealmente el relato del sacrificio de Isaac. Dios entregó a su Hijo por todos nosotros, pero aquí el horizonte se alarga y su muerte en sacrificio no es el sello definitivo de la vida de Cristo. Resucitará y será glorificado. El Evangelio se refiere a la transfiguración del Señor. Jesús se retira a un monte acompañado de Pedro, Santiago y Juan. Se transfiguró delante de ellos. Sus vestiduras esplendorosamente blancas indican la manifestación de la gloria de Dios en su persona. Elías y Moisés, representantes de la ley y los profetas, son convocados junto al Hijo predilecto. Están conversando con Él. Ellos han encontrado en Él su cumplimiento. Jesús es el mediador de la salvación. La transfiguración ha mostrado la condición divina de Jesús como un anticipo y testimonio del camino de la resurrección. La presencia de la nube y la voz que de ella proviene son el momento culminante de esta manifestación, movidos por el Espíritu Santo sobre él. Concédenos, Señor, ir a tu encuentro en la montaña, escuchar a Jesús en su palabra y caminar con Él hacia ti en la llanura cotidiana. Gracias. Dios los bendiga en esta Cuaresma.